Bendiciones de lo alto para todos ustedes. Un placer enorme y un privilegio que Dios me otorga hoy de participar de este programa tan importante y trascendente para este país y para toda Interamérica. Reciban un saludo especial del Seminario Teológico Adventista Interamericano, que tiene sede en 10 países de la división interamericana, pero que la mayoría de ustedes han estudiado en el principal recinto que tenemos, el más grande de todos los recintos en Interamérica, que se encuentra en este campus de la Universidad de Montemorelos. ¿Cuántos de ustedes fueron estudiantes del SETAI, del Seminario Teológico Adventista Interamericano, en algún momento, en alguna etapa de sus carreras? Deje ver las manos. ¿Y cuántos son estudiantes activos que están aquí en alguna clase ahora, en este verano? Ok, los que faltan, los que no habían levantado la mano es porque están ahora, ¿verdad? Reciban un saludo, un placer, un honor y un privilegio verles aquí. Y hoy he decidido compartir con ustedes un tema que yo creo que no ha sido estudiado ampliamente todavía, pero que hay muchas implicaciones importantes en la teología del Nuevo Pacto. Yo me voy a concentrar en la parte paulina del Nuevo Pacto y vamos a ver algunas ideas de las implicaciones eclesiológicas que tiene el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto no es una doctrina bíblica, sin embargo está presente transversalmente a través de toda la Biblia y construye la historia de la redención, la historia del gran conflicto, se va desarrollando junto con ese pacto eterno de Dios con su pueblo. Pero normalmente nosotros nos concentramos en esas implicaciones que tienen que ver con la parte soteriológica del Nuevo Pacto. Y no nos damos cuenta de que hay otros detalles importantes que son más que soteriológicos. En el Nuevo Testamento, para que usted tenga una idea, hay 3 enfoques principales al Nuevo Pacto y están allí en la pantalla. El enfoque número 1 es el enfoque de Jesús. Jesús fue el primero que habló del Nuevo Pacto. Y él lo cita Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Pero también tenemos la perspectiva del pacto en la carta a los Hebreos. Y también tenemos la perspectiva paulina del pacto, que está enfocada básicamente en el capítulo 3. Pero también está presente en toda su teología. Tienen todos algo en común. Todos son enfoques plenamente cristológicos. Son cristológicos. Parten de la realidad de Jesús que se ha encarnado, que es el Salvador, que es el Mesías prometido, y desde allí parten todas esas perspectivas. Comenzando con la de Jesús, por ejemplo. Esa perspectiva de Cristo, y hago una cita que todos conocemos porque la usamos mucho en actividades solemnes de la iglesia, como la Cena del Señor, por ejemplo. Leemos mucho esto. Cuando Jesús allí en la última cena con sus discípulos dijo, y esta es la cita de Mateo, también se encuentra en Lucas 22, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ya ese versículo a primera vista te da la idea de que tiene una connotación cristológica, pero yendo a lo soteriológico, a la salvación, a la limpieza de los pecados. Implica la idea de que el sacrificio de Jesús se relaciona al nuevo pacto. Sin embargo, en las promesas del nuevo pacto en el Antiguo Testamento no hay como una indicación clara de que el nuevo pacto tendría alguna implicación de sangre. Por eso Israel en el siglo I no tenía claro cómo era el concepto mesiánico que el cristianismo estaba promoviendo, porque no veía
no veía ese sacrificio. El cristianismo del siglo I estaba predicando un Mesías que fue crucificado, que murió, que se le añadió una parte que no estaba tan clara, aunque nosotros vemos claros indicios bíblicos del fundamento de esto. Jesús trae una idea entonces sin precedentes allí, pero muy relacionada al pacto prometido, y eso es una tarea que tienen los teólogos adelante. Les sugiero a algunos de ustedes que están viendo de qué van a escribir sus tesis o algo, mirar cómo la promesa del antiguo pacto se proyecta en el cumplimiento soteriológico de Jesús. Eso cuando Jesús asume su sangre como la señal del nuevo pacto. ¿Qué relación hay? Yo estoy seguro que van a encontrar mucho allí y que podemos aprender. También está la perspectiva de los hebreos, en la carta de los hebreos. Allí las afirmaciones son muchas. Tomo algunos ejemplos. Allí Jesús es el fiador, el ennus del nuevo pacto. Jesús cumple las promesas del nuevo pacto hechas por Jeremías, en una cita súper famosa de Jeremías 31 en Hebreos 8:8. Jesús articula un pacto superior al antiguo pacto, según el autor de Hebreos. Jesús es mediador, mesites del nuevo pacto, en Hebreos 9:15. Jesús también es mediador de un nuevo pacto por su sangre. Y allí también volvemos a ver la perspectiva de la sangre en el nuevo pacto en Hebreos 12:24, lo cual tiene una conexión directa también con la afirmación hecha por Jesús. El énfasis, sin embargo, de Hebreos es más hacia la cristología del servicio de Jesús en el santuario celestial. El nuevo pacto se desarrolla porque el ministerio de Jesús se está desarrollando en el santuario celestial. Y Hebreos deja algo bien claro. No existe una articulación del nuevo pacto en la iglesia si no existiese un ministerio literal, histórico, en el reino de los cielos de Jesús en el santuario. Hay una relación súper estrecha. Y hoy yo quiero dar algunos detalles de esa relación, porque la perspectiva de Pablo en 2 Corintios 3 también es cristológica, pero Pablo tiene algunas diferencias con lo que Pablo, o el autor de Hebreos, hace también en la epístola a los Hebreos. Lo que hace en 2 Corintios es diferente por varias razones. Primero, Pablo está hablando del ministerio de él, no del de Jesús. Segundo, Pablo es el mediador del nuevo pacto en 2 Corintios, no es Jesús. Sin embargo, Pablo deja claro que su competencia no es con Jesús, sino con Moisés. Según el capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el 18, Pablo no está compitiendo con Moisés, con Jesús, perdón. Pablo está compitiendo con Moisés. Y llama mucho la atención cómo en todo el Nuevo Testamento Jesús es mediador del pacto, Jesús es el fundamento del pacto, pero en 2 Corintios 3, Pablo dice, soy yo el siervo, el diáconos hekainé diathekes, dice literalmente, el siervo, el ministro, algunas traducciones en español usan esa palabra, del nuevo pacto. ¿No les llama eso la atención a ustedes? Es curioso. ¿Por qué Pablo aquí se presenta como mediador del pacto? Y yo creo que Pablo no está hablando de que su ministerio, obviamente, sustituye al de Jesús como mediador del pacto, eso es claro. Lo que Pablo está haciendo es un ministerio paralelo al de Jesús. Es el producto de lo que Jesús está haciendo en el cielo, hace que haya un efecto en el ministerio de Pablo aquí en la tierra. El impacto cristológico del nuevo pacto en la visión paulina
tiene una connotación puramente cristológica también. Perdón, eclesiológica. Y aquí está la otra diferencia. O sea, ¿qué tiene que ver el pacto con la eclesiología? Cuando hablo de eclesiología estoy hablando con la definición de la iglesia como pueblo de Dios. ¿Qué tiene que ver el pacto con eso? Y es precisamente esa diferencia del énfasis paulino en el pacto con el resto del Nuevo Testamento que nos llama la atención a que Pablo no está hablando de lo mismo necesariamente que está hablando Hebreos y no está hablando de lo mismo que Jesús estaba hablando. Relacionado, sí. Lo mismo, no. Porque lo demás tenía una connotación que tiene que ver con la parte soteriológica, lo que tiene que ver con la salvación del ser humano. Pablo está hablando de la parte eclesiológica, tiene otro tema aquí. Y es un tema bastante interesante porque en 2 de Corintios 3 es único, no lo vas a encontrar tan explícitamente en otro lado de la Biblia. De hecho, 2 de Corintios 3 es un texto difícil de leer. Y yo les invito a ver algunos detalles aquí para ilustrarles lo que les quiero decir. Miremos el versículo 1 y algunos versículos 1 y 2 de 2 de Corintios 3. Está en la pantalla allí y yo estoy utilizando una traducción que se llama, una versión que se llama la Biblia de las Américas. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos. ¿Por qué Pablo mete este tema? 2 de Corintios debe ser la carta más pastoral de Pablo. Quizás estoy siendo un poco bias, pero yo creo que es una de las cartas más pastorales de Pablo, para hablar en un lenguaje más académico. Porque Pablo escribió 2 de Corintios en unas circunstancias sumamente difíciles. Primero, la iglesia de Corinto estaba en problemas de pecados abiertos, pecados que estaban dividiendo a la iglesia, contiendas, situaciones. Y Pablo comenzó a escribir cartas que no fueron tan bien recibidas. Y cuando tú lees 2 de Corintios, te das cuenta de todo lo que Pablo está reaccionando, lo que la gente estaba diciendo de él. Ah, que tú por cartas eres muy bravo, Pablo. Pero cuando vienes en persona eres débil y predicas largo y aburrido. Y que tú estás recriminando el pecado, pero porque estás lejos y no estás aquí con nosotros. Y que tú no eres un verdadero apóstol porque tú estuviste con Jesús. Lo viste levantar a Lázaro. Y esa presión estaba sobre él. Mientras se enfrentaba a eso, Pablo escribió las correspondencias a Corintios en su tercer viaje misionero, al final de la década del 50 del siglo I, y cuando escribió 2 de Corintios, coincidió con que él fue expulsado de Éfeso, donde él tenía el centro misionero en su tercer viaje. Así que tiene a Corinto en fuego allá, en llamas. Su relación con esa iglesia está difícil. Y encima de eso, de Éfeso se tiene que ir. Se va a Macedonia, caminando de norte para luego hacer hasta el sur e ir otra vez a Acaya, a donde estaba Corinto. Y mientras está en ese tramo, es que él va escribiendo la carta. Y se nota
en la redacción de la carta de que Pablo a veces tiene una interrupción de pensamiento porque él escribía un poquito ahora y completaba un poco después porque iba viajando y recogiendo aquella famosa ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y le llegó la noticia de que dijeron, si Pablo vuelve a Corinto, él tiene que venir con una carta de recomendación firmada por el presidente de la Unión y el secretario ministerial. Y le llegó eso a Pablo. ¿Pero cómo es posible si el anciano de esa iglesia fui yo que lo bautizé? Bueno, él no bautizaba, fui yo que le di los estudios bíblicos. Si esa iglesia la formé yo. Entonces él dice, y es verdad que ustedes dicen que yo necesito cartas de recomendación, pero mi carta son ustedes. Entonces hace un switch en sus argumentos. Mire qué cosa más bella. Y ahora Pablo dice, mi carta son ustedes. Y no son cualquier carta. Y hace un eco a la promesa del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Usa un lenguaje de pacto plenamente. Tablas de piedra, ya no es tu corazón de piedra, ahora voy a poner un corazón de carne. Voy a llenar, la ley no estará escrita fuera. Jeremías 31 ahora va a estar escrita en tu corazón. ¿No ven aquí claramente seco? ¿Lo ven? Pablo está usando el lenguaje de pacto, pero está hablando del pacto él aquí. No, él está hablando de un problema que tiene ¿con quién? Con la iglesia. Así que es un lenguaje de pacto, pero es un tema eclesiológico. Y aquí es donde la mayoría de la gente se confunde, porque aquí en este texto que Pablo dice, pero las cosas que fueron abolidas fueron escritas en tablas de piedra. Y nosotros decimos, Pablo está diciendo que los 10 mandamientos fueron abolidos, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. O sea que el evangelio del espíritu, pero la ley es de la letra. Y comenzamos a indagar un tema que Pablo no está hablando de eso. Y él va a seguir esa línea de pensamiento para describir a la iglesia con un lenguaje del pacto. Él toma prestado el lenguaje del pacto porque lo que él quiere resaltar es que el pacto tiene un efecto en la iglesia, pero él no está desarrollando una teología del pacto. Por ejemplo, Pablo dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes, dice, pero como para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿De qué está hablando este hombre aquí? Es obvio que Pablo es un siervo, dice aquí, un intermediario del nuevo pacto, en el sentido de la identidad de su evangelio. Él habla del impacto del nuevo pacto en la iglesia, como la promesa del nuevo pacto, que se cumple a través del ministerio, vida, muerte, resurrección y el ministerio de Jesús en el santuario celestial. ¿Cómo eso tiene que transformar a la iglesia? Y él defiende su ministerio utilizando estos argumentos, diciendo, mi ministerio es diferente porque mi ministerio está fundamentado en la verdad de que Cristo está en el santuario celestial, haciendo algo. Él se identifica como un intermediario, delegado por Dios para presentar el nuevo concepto y modelo de iglesia. Los escritos paulinos de la segunda mitad del siglo de la década del 50 muestran que el apóstol tenía un gran conflicto con la definición del modelo eclesiástico. Pablo fue de los primeros misioneros cristianos que llamó la atención a puntos soteriológicos que afectaban también a la eclesiología.
Él llama la atención cuando viene en su primer viaje misionero y dice, aquí tenemos un desafío, hermanos. ¿Cómo vamos a concebir a los nuevos conversos a Cristo en un plano eclesiológico de una iglesia, en un contexto que ya no es puramente judío? ¿Qué va a pasar? Ahora no es solo salvación, es como ahora yo aceptar mi salvación a Jesús como mi Salvador. Y si yo soy de Éfeso, si soy de Corinto, si soy de Filipo, y yo no crecí en una familia judía, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por eso es que es Pablo el que articula esa relación en la teología del Nuevo Testamento. Porque él es el misionero que está afuera y se encuentra con la realidad. Hay otros que no eran puramente judíos, que fueron conversos antes del ministerio de Pablo, pero eran prosélitos, eran gente muy cercana al judaísmo. Y déjeme decirle que la mayoría de las iglesias paulinas comenzaron también con prosélitos judíos, pero también encontraron personas que, como Timoteo, hubo que circuncidarlo, pero Pablo después reflexiona con el tiempo y dice, y esto era necesario, era realmente necesario esto. Los modelos eclesiológicos tempranos que habían, uno parte de un modelo puramente cristológico. La iglesia era vista dentro de Israel, o sea, la iglesia es parte de Israel. La iglesia era una secta de Israel o era algo muy desprendido. Y no critiquemos tanto ese modelo, porque así era el modelo de Jesús con sus discípulos. Fue después que Jesús asciende al cielo que el modelo cambia. Y lo vamos a explicar por qué brevemente. Las prácticas judías entonces se mantienen con un significado tipológico, y eso es claro en los evangelios. Las tradiciones se mantenían intactas, pero con un significado un poco más antropológico, pero se mantenían intactas. Por eso las discusiones. ¿Debemos lavarnos la mano con un rito, con un lavado ritual antes de comer? ¿Puede un judío sentarse con uno de las naciones a comer juntos? ¿Necesitamos regresar al templo a pagar los votos? Las fiestas judías. Todas esas preguntas vinieron a la iglesia temprana. Y el otro modelo, que es el que Pablo sugiere, es un modelo que parte de la eclesiología. O sea, la iglesia es más que un grupo de creyentes para Pablo. La iglesia también es un concepto universal. No me malentiendan, no estoy hablando de universalismo. Es un concepto universal. La iglesia no es parte de Israel, al revés. Ahora Israel es parte de la iglesia. Normalmente el modelo es la iglesia rechaza a Israel, Dios rechaza a Israel, la iglesia sustituye a Israel, y no es un modelo que puede ser sostenido bíblicamente. Y el mismo Pablo lo deja claro en la epístola a los Romanos, por ejemplo. Pero lo que Pablo dice ahora, la iglesia no es un grupito de personas solamente. La iglesia es un concepto mucho más amplio en el cual caben las naciones y obviamente también cabe Israel. Ahora no hay que ser de una etnia para participar del pacto y por ende participar del beneficio de la salvación. Ahora es más universal. ¿Por qué? Porque ahora el templo no está en Jerusalén, el templo está en el cielo. El sacerdote ya no es Anás o Caifás. Ahora el sacerdote es Cristo y está en el cielo. Y por ende, como el cielo es sobre la tierra, la bendición del ministerio de Jesús arropa a todo el planeta. Por ende, todo el mundo tiene acceso a el pacto y la salvación. Ese es el modelo. Las costumbres del judaísmo ahora tienen un cumplimiento en Jesús y quedan anuladas por ese cumplimiento.
Las costumbres judías no son requerimientos para el nuevo pacto, así como lo fue para el antiguo. ¿Qué significa que una iglesia es un concepto universal? La iglesia ha sido tradicionalmente vista como una comunidad de creyentes que aceptó el mesianismo de Jesús. Pero para Pablo, la obra de Cristo no solo tiene una implicación en la comunidad, sino en todos los seres humanos. La comunidad es particularista. La visión de Pablo es inclusivista. Todos tienen acceso por la fe. No es tan particularizado. Eso es lo que significa que la iglesia es un concepto universal. El concepto teológico del nuevo pacto paulino, Jesús es el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham. Jesús es el cumplimiento del pacto davídico. Jesús es el cumplimiento de las añadiduras que tuvo el pacto. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Qué son las añadiduras del pacto? El pacto se forma con la intención divina de relacionarse con el ser humano desde la creación. El pacto tiene muchas facetas en el curso histórico de la humanidad. Cada vez que Dios renueva un pacto, añade algunos elementos para Él acercarse a la humanidad. Y eso para hacerlo más relevante a los seres humanos y porque cada vez están más degradados por el pecado. Yo lo miro así. En el marco del gran conflicto, el ser humano se va degradando por el pecado. Y eso tenemos base bíblica en el espíritu de profecía. La humanidad se va degradando. Y según se va degradando, se hace más difícil relacionarse con Dios. Pero Dios no abandona a la humanidad, sino que Dios busca formas de manifestarse más claramente a la humanidad. Y eso lo hace a través del pacto. Cada vez que Dios establece o renueva el pacto en la historia, está tratando de acercarse a un ser humano que está cada vez más degradado por el pecado. Y se lo voy a mostrar. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿cómo hablaban con Dios? Y después que pecaron, ¿cómo se tenían que relacionar con Dios? Para ellos pedir perdón a Dios, para mostrar amor y devoción a Dios, para identificarse con Dios. ¿Qué tenían que hacer ahora? Sacrificar un cordero. Pero después el sacrificio no fue suficiente y hubo que incluir otras añadiduras que se las muestro en lo siguiente. Por ejemplo, aquí, casi no se ve. Pero la idea es que el pacto fue hecho con Adán y Eva. Adán y Eva lo rompieron. Ahora Dios tuvo que renovarlo otra vez con Adán y Eva. Y le añadió el sacrificio. Luego Dios hizo un pacto con Noé y sus hijos y con su familia. Con una familia fue eso. Y ese pacto de Noé, Dios lo renovó con Abraham, otra familia. Y le añadió a Abraham la circuncisión. Ya el sacrificio no era suficiente. Abraham dejó de creer, no estaba seguro. Y Dios le dijo, yo te voy a poner una marca, una identidad, circuncisión. Luego Israel, no sé si ustedes se acuerdan de esa historia con claridad, pero el plan de Dios cuando sacó a Israel de Egipto, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo a Moisés? Yo quiero que tú me des el primogénito de cada familia y que se consagre el Señor. El plan era que ese primogénito siguiera la costumbre patriarcal de que fuera el sacerdote de su familia. Pero después de la apostasía del Sinaí, Dios tuvo que establecer el pacto. Todavía el pacto estaba calientito. Cuando ya Israel lo rompió, Moisés no había bajado del monte, Israel rompe el pacto y ahora Dios lo renueva y hace un cambio. Ahora ya no iban a ser los primogénitos, sino que cada primogénito se cambió por un levita y se estableció el sistema sacerdotal. Todo esto son añadiduras al pacto.
y luego se hizo con David, y el pacto fue renovado. Jesús lo asume y dice, yo soy el nuevo pacto, ese pacto mesiánico. Y el Mesías ahora lo que hace, lo que Pablo dice es, ¿qué es lo que sobra en el pacto? Las añadiduras. ¿Por qué? Porque las añadiduras eran para revelar a Dios más cercano al ser humano. Pero ahora tenemos una revelación por sobre todas las revelaciones, que es Jesús. Por ende, ya por el hecho de que Jesús está en el santuario celestial, tú no necesitas ni sacrificios, ni circuncisión, ni sistema sacerdotal, porque Él es el verdadero Mesías. Pablo interpreta cristológicamente esas implicaciones del pacto cuando ve a Jesús como el cumplimiento de todas las añadiduras. Estas no son necesarias porque Jesús las hace innecesarias por su encarnación para mostrar toda la intención divina de relacionarse con el ser humano. Ahora bien, dice Pablo, el Señor es el Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Qué podemos decir del pacto y la iglesia entonces? Las añadiduras milenarias de los pactos eran las características y requisitos para permanecer en el pacto, que siempre fue por gracia. Israel sabía que el pacto era por gracia, pero era lo que te pedía. ¿Tú quieres ser parte del pacto? Tú tienes que hacer 3 cositas. Número 1, tienes que aprender a hacer los sacrificios en el templo. Número 2, tienes que circuncidarte. Tienes que hacer eso. Y número 3, tienes que aceptar la fe de Israel. Entonces, con todas las costumbres y todas las tradiciones y todas las cosas. Entonces, cuando los primeros cristianos comenzaron a aceptar a Jesús, la iglesia comenzó a decir, bueno, pues tienen que tienen que por lo menos circuncidarse. Entonces, la lucha de Pablo es que la identidad temprana de la iglesia estaba sumamente relacionada a esas añadiduras y la actitud del pueblo de sobreenfatizar la observancia de las mismas, así como las leyes relacionadas a las mismas, a lo que Pablo le dice, esas son obras de la ley. Que mucha gente dice, no, la obra de la ley son el sábado, que guardar el sábado. No, hermanos, no hay fundamento teológico ni bíblico para eso. Pablo llama obras de la ley a esas cosas que ya no son necesarias, que fueron mandadas por Dios a hacer, pero ya no son necesarias porque Jesús las cumplió. Su teología, la de Pablo, gira en torno a lo que estas no aportan justicia al ser humano condenado por el pecado. ¿Por qué? Porque la justicia viene de la obra de Cristo. Antes de Jesús era necesario pertenecer a una etnia, porque yo decía, ok, yo acepto todo lo que está en el Antiguo Testamento, en el siglo I, digo, yo acepto lo que Dios mandó a hacer. Ahora, para yo poder entrar al templo, ¿qué tenía yo que hacer? Yo podía entrar al templo como ciudadano de la República Dominicana que soy. No, usted no puede. Por ende, el ser humano tenía una necesidad primero de pertenecer a una etnia, para luego poder entrar al pacto, para luego poder gozar de los beneficios de la salvación. Entonces lo que Pablo está diciendo es que antes de Jesús era necesario entrar a esa etnia, para poder hacer sacrificios, para circuncidarse, para participar de la influencia del servicio sacerdotal, del templo. Ahora con el ministerio de Jesús en el cielo y la anulación de todas esas añadiduras, ya no es necesario ser parte de una etnia. Ya solo hay que creer en lo que Jesús hace. Jesús entonces
universaliza, no la salvación, pero sí la oportunidad y los medios para permanecer dentro del pacto. Jesús dice, ya, no hay que ser de una etnia. La fe en Jesús, no importa dónde tú seas. Por eso Pablo dice, ya no hay judíos, ya no hay griegos. Ya todos somos, ¿cuántos? Somos uno. Somos uno. Está hablando de una oportunidad universal. ¿Por qué? Porque Jesús el servicio no se hace desde un templo que pertenece a un pueblo, a una etnia. ¿El servicio dónde se está haciendo? En el santuario celestial. ¿Y qué ciudadanía tiene el cielo? Es universal, es para todos la oportunidad. Y qué bueno que eso es así. Pablo define a la iglesia en este sentido en muchos conflictos relacionados a la identidad cristiana. Se discutía cuán judíos debían ser los cristianos para ser parte del pacto. Pero Pablo preguntó cuán cristianos tenían que ser un judío para entrar en el pacto. Por eso le enojaba a los judíos. Ahora, por el hecho de que Jesús está en un ministerio universal, no es necesario ningún elemento distintivo para una etnia para acercarse a Él. La iglesia no está en Israel. Ahora, todo Israel y todo el mundo cabe en la iglesia. Era un concepto revolucionario. Yo digo siempre, esto era imposible llegar a estas conclusiones si no era inspirado por el Espíritu Santo, plena y completamente. Era un concepto completamente nuevo y revolucionario. Así que el tema de 2 Corintios 3 no es el pacto mismo. Tampoco podríamos decir que es solo la iglesia, sino cómo el nuevo pacto afecta o se interpreta en su relación con la iglesia. El nuevo pacto es el motor teológico e histórico que hace posible la creación de una comunidad con énfasis universal e inclusivista que se llama la iglesia. Se puede decir que el inicio del ministerio de Jesús en el santuario celestial redefinió el concepto del pueblo de Dios. Y eso no es nuevo, porque cada vez que Dios renovó el pacto, redefinió su concepto del pueblo de Él. No cambió al pueblo, sino que redefinió la forma como el pueblo se relaciona con Él. Por ende, el nuevo pacto hace lo mismo. Es donde el Señor ahora, en su ministerio en el santuario celestial, redefine ese concepto de pueblo de Dios y la identidad de la iglesia. El nuevo pacto es el ministerio que Pablo reclama, del cual es un siervo. Pablo es ministro, siervo del nuevo pacto en el sentido de que su modelo de eclesiología ha venido a sustituir uno que se fundamentaba solo en la obediencia externa. Pablo aboga por un ministerio o modelo eclesiástico donde la ley está no solo en la Biblia, sino también en los corazones. No solo en meras tablas de piedra. Es un modelo eclesiástico que crea una identidad cristiana en la era apostólica. Pablo lo que está diciendo es, aquí hay dos formas de la iglesia. Unos están abogando por una iglesia que no entiende claramente la obra de Cristo. Yo soy ministro de la que sí entiende la obra de Cristo. Y a eso él lo llama el nuevo pacto. Y cuando él dice que lo viejo quedó anulado, no está hablando de los mandamientos. Está hablando de un modelo eclesiológico que ya no tiene valor. Porque Cristo ya quitó el velo que arropaba a la gente. El pacto y el remanente. Ya en mis últimos minutos quiero dedicar unos detalles a esto. La idea es que el inicio del ministerio de Jesús creó los fundamentos de la iglesia cristiana y su identidad. Todo lo que la iglesia cristiana fundamentó en esos inicios
su teología, tenían que ver con el ministerio de Cristo en el cielo. Si Jesús no está en el cielo, era imposible articular el modelo eclesiológico del Nuevo Testamento. Si Jesús no estaba, no solo en el cielo, en un ministerio histórico y real, en el santuario celestial. De la misma forma, cuando Jesús hace un movimiento en el santuario en relación a su ministerio, también crea los fundamentos para redefinir a su iglesia como el remanente del tiempo del fin. Fíjese, cuando Jesús entra al lugar santo, algo pasa en la tierra. Crea los fundamentos para que se forme el nuevo concepto de la iglesia, de lo que es la iglesia. Cuando Jesús se mueve al lugar santísimo, algo pasa en la iglesia, Apocalipsis 12. Ahora ya no es la mujer, ahora es la simiente de la mujer y el remanente. El pacto, esos movimientos de la relación de Dios con su pueblo, cada vez que Dios lo reafirma con algo, el pueblo de Dios tiene una redefinición también, que no anula lo anterior, sino que se redefine, se pone más específico, más claro, se identifica más con el mensaje de Dios y la Biblia. El movimiento de Jesús al sacerdocio en el santuario celestial forma la identidad de la iglesia. Dijimos eso, y la identidad y el fundamento teológico de la misma. El movimiento de Jesús al sumo sacerdocio en el santuario celestial forma también la identidad del remanente y el fundamento teológico del mismo. La identidad y misión del remanente están íntimamente relacionados al hecho de que Jesús ha iniciado un proceso diferente en el cielo. El pueblo de Dios forja su identidad en congruencia con el servicio del santuario celestial. Y eso es claro en la idea de Pablo. Miren ahí rápidamente los movimientos del nuevo pacto, los llamo así. Cuando Jesús se encarna, viene del cielo a la tierra. Y eso afecta a una comunidad, a los apóstoles, la primera comunidad eclesiástica, y prepara el camino para la formación de la iglesia. Cuando Cristo se mueve ahora de la tierra hacia el cielo, crea los fundamentos de la iglesia y afianza su identidad y prepara el camino para el remanente. Cuando Jesús se mueve del santo al santísimo en el santuario celestial, entonces afecta otra vez a la iglesia en el remanente militante y prepara el camino para el remanente triunfante. Cuando Cristo vuelve y se mueve ahora del cielo a la tierra, entonces afecta, sella, marca al remanente triunfante y forma a los habitantes de la Nueva Jerusalén. Y ahora movimientos otra vez al cielo y la tierra para establecer la Nueva Jerusalén, y se forma el reino mesiánico. Esa es la articulación del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Por eso el nuevo pacto tiene un impacto plenamente eclesiológico. La idea del nuevo pacto en el Nuevo Testamento tiene una firme connotación cristológica y soteriológica. Pablo, sin embargo, le añade un aspecto eclesiológico cuando relaciona las evidencias espirituales y el cumplimiento cristológico del nuevo pacto con la formación de la identidad de la iglesia en ese momento de la historia. La articulación histórica del pacto de Dios con los seres humanos muestra que el concepto eclesiológico de la Biblia es muy dinámico y por ende no es monolítico, no es invariable. Va redefiniéndose. En un momento fue una pareja, luego fue una familia, luego fue un pueblo, luego fue una comunidad, luego Dios la universalizó, todo el mundo, todas las naciones tienen parte y todo el que cree en Cristo. Luego es el remanente y luego será la Nueva Jerusalén.
Es algo espectacular cómo se va moviendo, qué dinamismo tiene el pacto en la iglesia. Hay aspectos distintivos manifestados en el pueblo de Dios en diferentes etapas de la historia del gran conflicto, que son resultado de establecimientos y renovaciones del pacto eterno. Los aspectos distintivos de la iglesia apostólica, así como los del remanente del tiempo del fin, se desarrollan como el resultado del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Mi idea final es que gran privilegio tenemos de ser parte del nuevo pacto y por ende ser parte de ese pueblo de Dios, del remanente de Dios, que se articula por la gracia del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Sea el Señor siempre glorificado.